Durante mucho tiempo buscaste un lugar donde pudieras ser vos. Re 107.3 Re FM. Re para vos. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 18 de abril. En la próxima media hora trataremos de ordenar y entender parte de todo lo que está pasando en la Argentina, porque están pasando cosas, muchas, todo el tiempo, pero hoy especialmente enfocados en que crece el reclamo contra el recorte de Milei en la universidad pública. Vamos a tratar de tener un panorama lo más completo posible, porque el gobierno dijo que transfirió los fondos, la UBA lo desmiente, Adorni, el vocero, dijo que no entendía el punto del reclamo y que las universidades no van a cerrar, y lo que empieza a observarse es que crece el reclamo y crece la convocatoria a la marcha universitaria del próximo martes, que será desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, y todo indica, por la cantidad de actores que están convocando, que va a ser multitudinaria, y muchos están especulando ahí por la unión que se va a dar de distintos sectores en la calle, con que podría ser, tal vez algunos interpretando la realidad con un poco de esperanza, sí, una especie de punto de inflexión o de articulación, como en otros momentos históricos, entre estudiantes y trabajadores, entre universitarios y sindicalistas, etc. En principio es una marcha universitaria, veremos luego, pero no creo que sea el final de algo, eso sí. Creo que lo del martes no es el final de algo, no es que se llega ahí, se protesta, se va a la plaza y se termina. Parece que más bien el comienzo, ¿no? Y sí, porque además el gobierno no parece estar interpretando que hay un problema en el ajuste a la universidad pública. Bueno, luego de que se viralizaran las imágenes de la Facultad de Medicina de la UBA, a oscuras, eso que todos vimos, y mientras se prepara un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas y otras acciones en defensa del presupuesto universitario, el gobierno nacional aseguró ayer que está firmado el pago de los fondos solicitados por la Universidad de Buenos Aires. Esto lo hizo a través de un tuit del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que dijo que el 9 de abril, hace 7 días, ingresó la nota de pedido de ampliación presupuestaria de la UBA, se le notificó que se aceptaban sus pedidos y ya está firmado el pago. Sin embargo, cortan la luz para seguir sembrando el pánico entre los alumnos, dice el subsecretario de Políticas Universitarias. Es mentira que no van a abrir el segundo cuatrimestre, pero evidentemente quieren aterrorizar y lo hacen las autoridades, dicen las autoridades políticas de las políticas universitarias. Bueno, sin embargo, desde la UBA afirmaron que no recibieron los fondos que vienen reclamando. Fuentes de la universidad desmintieron en una nota en Infobae ese tuit de Álvarez, que fue replicado por algunas cuentas y medios afines al gobierno, que está lleno de voceros por todas partes. Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires convocaron para hoy a un abrazo solidario al Hospital de Clínicas, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, ante el grave problema presupuestario que atraviesa la institución. Por otro lado, empiezan a expresarse decanos, directores, gente que por lo general uno no conoce públicamente, pero que se empiezan a manifestar, como por ejemplo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, explica en 1 minuto y medio cómo está el panorama de la universidad. Lo escuchamos. El 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió la emergencia presupuestaria. Esto significa que las 3 unidades académicas estamos en emergencia presupuestaria. Solo para dar un ejemplo, hay que decir que con el presupuesto que tenemos actualmente apenas podemos cumplir con los servicios de limpieza solo por unos meses más. Pero también corresponde aclarar que no es que está solo en juego eso, está en juego la calidad educativa de nuestros estudiantes. La Facultad de Derecho llegó al puesto número 26 en el ranking QS de todas las universidades del mundo. Esto significa que tenemos ese lugar privilegiado. Esto es gracias a la tarea que se viene llevando adelante. Nuestros estudiantes compiten en los mejores lugares junto con las mejores universidades del mundo y siempre tienen lugares muy destacados. Es la tarea de los investigadores, es la tarea de los diversos programas que llevamos adelante. La Facultad de Derecho es el lugar donde se estudian las instituciones, aquí se estudia la Constitución, se estudia la división de poderes y es por supuesto el lugar de la pluralidad, donde lo que tenemos siempre se puede mejorar y siempre estamos para desarrollarlo. Tomemos conciencia de lo que está en peligro, de lo que está en juego. Cuidemos nuestra facultad, cuidemos la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahí está, desde la UBA Derecho, el decano también, ¿no?, expresando ahí
lo que es un panorama crítico para la Universidad de Buenos Aires, y se está dando por estas horas clases públicas abiertas en la calle, asambleas, está muy movilizada la comunidad universitaria. Por ejemplo, ayer, este miércoles, masiva asamblea en la Facultad de Psicología de la UBA, también rumbo a la jornada de protesta del 23. La cantidad de gente que había en la calle, mucha gente cantando. ¿Tenemos el audio? Universidad de los Trabajadores, ¿no? Escucha de vuelta. Cambian el Unidad de los Trabajadores por Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode. Impresionante. Vean cómo empieza a suceder algo ahí, ¿no? Cómo se empieza a convocar y cómo se empieza a vincular la universidad pública, los estudios universitarios con la identidad de los trabajadores también. Porque también hay una discusión por dar, no es ahora ni lo vamos a hacer, pero tal vez en otro momento, sobre cómo también se fue transformando la universidad pública en una universidad medio de élite, de clases medias, medias altas, sobre todo la UBA, ¿no? En algún momento, y sobre todo también porque no es solo que la universidad sea gratuita, sino después están las condiciones económicas que le permite o no a mucha gente venir, viajar y estudiar, pagar un alquiler, pagar el transporte, etc. Sí es distinto por ahí el panorama en las universidades del interior o incluso las del conurbano. Bueno, escuchemos a Ofelia. Habló Ofelia Fernández, grabó un video que publicó en sus redes sociales convocando a la marcha federal del 23 de abril, alertando sobre el riesgo de que deje de existir la educación pública superior. Es un video que dura alrededor de 2 minutos, pero como siempre Ofelia es muy clara, es imposible de resumirla, porque es necesario todo lo que dice, así que propongo escucharla y después vamos a escuchar también a un estudiante libertario. Escuchamos a Ofelia. ¿Qué es lo que está pasando con las universidades públicas? Bueno, no hay plata, sería el resumen. Es rara la parte en la que ellos dijeron que iban a bajar los sueldos de los políticos y, por ejemplo, ayer a Adorni le subieron el sueldo al vocero presidencial, que igual es como un laburo heavy. Mazo. Vamos. No es verdad que el esfuerzo sea igual para todos, que el sacrificio sea igual para todos. Hay cosas que siguen como están y el ajuste va sobre todo a las partes más importantes para tener un país más o menos justo. El presupuesto real para mantener una universidad cayó 80% desde el año pasado. O sea, vos cómo le pagás a un docente, cómo tenés la luz prendida, cuestiones realmente esenciales para que exista y funcione una universidad. Eso es discutir las migajas, la cuestión importante es otra. La universidad pública es de esas luces que tiene nuestra historia. Es más fácil ir a la universidad en este país que en otros países. Y eso es lo que permite que al día de hoy haya pibes que tal vez son la primera persona con título universitario en la historia de su familia. A eso le llamamos movilidad social ascendente. En Argentina tenemos familias pudiendo celebrar eso, mientras en otros países tienen estudiantes endeudados hasta las pelotas. Acá se habla mucho de los ni estudian ni trabajan, y se habla poco de los sí estudian y trabajan al mismo tiempo, porque mantenerte vivo mientras estudias la carrera que elegís es cada día más difícil. ¿Qué pasaría con esos pibes si vos les sacás el carácter público, si les sacás la existencia de esas universidades? Quedarían oficialmente excluidos del sistema universitario. Arréglense como puedan, hay trabajos precarizados por ahí dando vueltas. A ver, capos, hay una frase que dice: así como los derechos de hoy son el resultado de las luchas de ayer, nosotros tenemos que pelear hoy para que existan los derechos de mañana. Si vos te recibiste en la universidad pública, a las generaciones que vienen dejales una universidad igual que la que conociste o mejor, no una peor o que directamente deje de existir. Básicamente, que Argentina sea un país en el que vos podés no querer, pero si querés, podés ser profesional. A mí me parece que la libertad de verdad es más bien eso. Tal vez estoy equivocada, muy adoctrinada. Este 23 de abril hay una marcha universitaria nacional y ahí nos vemos. Bueno, ahí está, clara Ofelia, ¿no? En un par de minutos, completando ahí el panorama y la postura y la contraposición con el concepto de libertad que también le planteó Ofelia a los libertarios. Bueno, escuchemos ahora a un libertario en la UBA. Es una nota que hizo hace un par de días Jairo Estraquia en Radio Con Vos, con Camilo Pérez Manrique, que es un estudiante de ingeniería de la UBA y fundador de la agrupación Somos Libres. Es colombiano, se define como mileísta línea Macri, y esto decía. Es uno de los que fundó Somos Libres, que es una agrupación estudiantil que hoy apoya a Milei. ¿Cuántos son en esa agrupación? Somos militantes activos que estamos todo el tiempo, más de 50 personas que estamos y vamos a seguir estando, y cada día, por supuesto, que sumamos compañeros nuevos a Somos Libres. Yo la verdad que te digo lo que... Jairo, sí. Me encantaría, Jairo, que este tipo de debates como el que estamos dando
se pueda dar más de ideas, ¿no? Y no con los casos particulares o ponerme a mí como señuelo de lo que esté pasando. Me encanta más hablar de ideas, ¿no? No, yo simplemente escuchar una voz cuando se ve una marcha universitaria muy fuerte. A mí me preocupa mucho, la verdad, el rumbo, la orientación que le da en términos generales el gobierno a la educación universitaria, entendiendo que puede haber tongos, que puede haber cajas para cortar, entendiendo todo eso, pero desde que el presidente en la campaña habló con desprecio de la educación y la educación pública, de que su única referencia al tema es el supuesto adoctrinamiento y de que cuando está funcionando no se actualiza por inflación el presupuesto, me interesa escuchar tu mirada. Ahora, para terminar, yo te escucho y en 2 meses te veo marchando a vos. Porque cuando vean los extranjeros le van a ir a cobrar. Cuando vean que hace tanto tiempo que estás en la carrera te van a ir a buscar para decir, che, terminala o empezá a pagar. Y veo que vos... más que un exponente de una crítica, que está en todo tu derecho a hacerla, sos un exponente de lo inclusivo y lo bueno que tiene la universidad pública. Mira, Jairo, debería preocuparte un poco más a vos que las universidades sean el único ente público que no tenga auditorías externas. Eso debería preocuparle a todos, ¿no? Y debería ser lo primero antes de pedir presupuesto infinito. Bien, Jairo, porque con mucho respeto también le explica, o intenta contraponer, que justamente una de las cosas que están pidiendo los libertarios es que a los extranjeros se les cobre por ir a la universidad pública. Sí. Y él, como estudiante de la Facultad de Ingeniería, posiblemente pueda ser en algún momento una víctima de esa política universitaria de que los extranjeros paguen la universidad pública. Bueno, la línea de los libertarios es no hay ajuste, no existe, simplemente se está auditando. Que es un poco la excusa para todo. Sí. Dejaron de mandar comida a los comedores porque están auditando los comedores. Dejaron de enviar medicamentos oncológicos porque están auditando la DATSE. Y así con todo. Con la excusa de la auditoría, reventaron todo y dejaron de representar, o por lo menos de asignar desde el Estado lo que esos sectores recibían. Sí, aparte con la trampa que es eso, porque ya con los comedores hicieron un poco eso, digamos, como si encontrar un comedor que no tiene la misma dirección justifica no mandar comida a todos los comedores. Bueno, por supuesto que esto se extiende a todas las universidades nacionales del país. Por ejemplo, en la municipalidad de José C. Paz, el municipio difundió un video en defensa de la universidad pública de José C. Paz con testimonios de estudiantes. Los escuchamos. Mi nombre es Alejandro Sabater y hace un año estaba juntando cartón para llevar un plato de comida a mi casa. Gracias a la UNPAS, que queda a cuadras de mi casa, hoy puedo trabajar como desarrollador web. Soy Sofía, estudiante de la UNPAS. Estoy orgullosa de ser la primera generación de estudiante universitario de mi familia. Gracias a la UNPAS puedo cumplir el sueño de ser médico. Soy Fernanda, docente de Física y Química de la carrera de Enfermería. Desde que está la UNPAS puedo venir caminando a estudiar. Soy Daniel, docente de Finanzas Públicas. Me llamo Esther. Y yo Daniel. Y somos hermanos que estudiamos juntos el profesorado de Educación Física. Gracias a la educación pública, toda nuestra familia puede estudiar en UNPAS. Cuidemos nuestros derechos. Cuida tus derechos. Cuida tus derechos. Cuida tus derechos. Cuida la UNPAS. Cuidemos la UNPAS. Cuida la UNPAS. Cuida la UNPAS. Bueno, ahí por supuesto en un spot vinculado a Mario Digi, intendente de José C. Paz, pero lo que era interesante era escuchar los testimonios, porque a veces cuando hablamos de educación pública, universitaria, universidades en el conurbano, hablamos de conceptos muy generales, y cuando vas y le pones voz a un tipo que, ahí dice, hasta el año pasado estaba juntando cartones, ahora estoy estudiando en la universidad, o el que dice, ahora con la universidad acá puedo ir caminando a la universidad, no tengo que tomar un colectivo y ir hasta Capital, hasta Ciudad Universitaria, para ir a estudiar, bueno, etcétera, ¿no? Es ahí ponerle cara a los testimonios de los universitarios, y todo va confluyendo, ¿no? De distintos sectores, en distintos lugares, a lo que yo creo que va a ser una marcha enorme el 23 de abril. Insisto, no es solo acá. Vayamos a La Pampa, por ejemplo. Ayer, este miércoles, la Universidad Nacional de La Pampa declaró la emergencia económica, financiera y presupuestaria también en la Universidad Nacional de La Pampa, según estableció de manera unánime el Consejo Superior. Será de manera excepcional a partir de este miércoles 17 y hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta que el Gobierno Nacional regularice debidamente el envío de fondos para gastos de funcionamiento, lo que ocurra primero conforme lo informe el rectorado. Es decir, si el gobierno no manda los fondos, hay emergencia por lo que queda del año en la Universidad Nacional de La Pampa, y así en todas las universidades del país. Ya lo hemos visto y ya hemos contado algunas, incluso también de la Patagonia, etc. Bueno, en paralelo,
El Frente de Izquierda también presentó un proyecto en diputados para declarar la emergencia presupuestaria del Sistema Universitario Nacional para este año y pidió una suba de al menos 300%. Y también empiezan a salir, mira, artistas. Fabiana Cantilo, Juan Minujín, Hilda Lizarazu, incluso hasta Pablo Abeluto, exsecretario de Cultura de Macri, Felipe Piña, entre otros referentes de la cultura, participaron de un video en defensa de la universidad pública. ¿Qué tal? Quiero manifestar mi enorme preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública de nuestra universidad pública. Nuestra educación de altísimo nivel garantiza igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Nosotros necesitamos más médicos, más médicas, más abogados, más ingenieros, más programadores. Eso es lo que necesitamos, no menos. Muchos países desarrollados invierten en la educación pública, en las universidades públicas. Y es una de las pocas cosas en la que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. Tenemos que defender que todos puedan acceder a estudios universitarios de calidad. La universidad pública en nuestro país, en la Argentina, es garantía de excelencia en todas las áreas. Ante los ataques que está sufriendo, ante los riesgos de subsistencia por el ahogo presupuestario, que es una forma también de atacar, ante todo eso nos tenemos que pronunciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uso este medio para comunicar mi rechazo a la desfinanciación de la UBA, señores. En estos tiempos tan difíciles para nuestro país, donde tantos valores se ponen en duda, está la educación pública y gratuita. Es indispensable, un factor que únicamente puede llevar a una sociedad más virtuosa. Creo que no hay proyecto de país posible sin la educación pública. Por nuestras maestras. Bueno, un montón de testimonios, ¿no? Una cantidad impresionante de artistas, periodistas, referentes de la cultura, de todo un poco, de todos los palos también, ¿no? Y ahí vemos cómo va confluyendo hacia la marcha del 23 una multisectorial de todo tipo, ¿no? Tenés de distintos sectores políticos, de distintos sectores económicos, de distintos lugares del país, porque están las universidades nacionales de todo el país, y por lo tanto sus estudiantes y sus trabajadores afectados, y también desde la política, desde el Frente de Izquierda hasta la CGT, la Unión Cívica Radical, todos convocando, y también gobernadores. Se sumó Axel Kicillof a convocar activamente a participar de la movilización, ¿no? Que no es solo la conceptualización sobre cómo está la discusión alrededor de los presupuestos para la educación universitaria pública, sino decir, el 23 tenemos que ir a la plaza. Sí. Ya es una convocatoria directa. Hay que llenar la plaza, dijo ayer Axel Kicillof. Fue esto en un acto en Quilmes, escoltado ahí por Mayra Mendoza. Llamó a movilizar y argumentó que la educación y la universidad pública no se venden, se defienden. Y bueno, dijo ahí también que las políticas de ajuste del gobierno nacional están poniendo en riesgo no solo el funcionamiento operativo, sino el derecho de miles de argentinos a tener un futuro mejor y con más justicia social. Sí, yo creo que esa convergencia habla también de lo nodal que es la educación pública, no solamente porque nos gusta, nos cabe la educación pública, sino que es nodal en un proyecto de sociedad. Sí, sí, claro. Y esto es lo que está en pugna. Por eso se avanza tanto contra la educación pública acá en muchos lugares. Sí, y ojo con las reacciones que genera eso, ¿no? Sí. Porque también empieza a generar sensibilidad en sectores que tal vez hasta ahora, viste, estaban como medio, bueno. Sí. Me da la sensación de que lo que va a pasar el 23 va a ser un momento bisagra como en algún momento lo fue la Plaza del 2x1. Me parece que tiene, o sea, por lo menos en la conformación y en esto que vos estás planteando de la cantidad de sectores, de diferentes agrupaciones políticas, de diferentes estratos sociales que están convocando, da la magnitud de lo que puede llegar a ser simbólicamente, más allá del número, simbólicamente lo que va a ser esa plaza del 23. Sí, seguramente sea el comienzo de algo. Veremos qué sucede después, ¿no? Sí. Porque también el 24 de marzo fue una marcha enorme, como pocas veces, tan multitudinaria, y después no hay nadie que conduzca. Que canalice, digamos. ¿Quién va a articular todo esto? ¿Quién lo va a conducir? ¿Quién lo va a encauzar hacia algún lugar? También es una duda, porque si no queda en que cada tanto hay manifestaciones populares muy grandes,
¿Y qué pasa después, no? Que bueno, seguramente es algo que la política tendrá que coordinar y articular si es que está a la altura y en condiciones. Sí, sí, no, que a diferencia de la marcha del 2x1, me parece que en este caso también el gobierno reivindica estos recortes, como también la política de negacionismo, digamos, claro. Como que ahí hay un cambio claro. Bueno, pasemos a ver qué dice el gobierno, porque al ser consultado sobre la situación presupuestaria de las universidades, Manuel Adorni, el nuevo secretario de Estado, dijo que no entendía el punto y afirmó que las universidades no van a cerrar. Teledocurso, no entiendo cuál es la duda de si van a poder seguir estudiando. Eso es algo no termino de entender cuál es el punto. ¿Realmente, ¿usted piensa realmente que las universidades van a cerrar? ¿Ese es el punto? No, las universidades no van a cerrar. Yo no tengo que dar mi opinión. Yo le pregunto a usted cuál es la situación. Explíquenos pero lo mío tampoco qué va a pasar a futuro. Es que no va a pasar absolutamente nada. O realmente hay algún alumno que ciertamente y desde el sentido común cree que va a perder sus estudios y que no va a poder seguir estudiando. Continuar si hay emergencia presupuestaria, no hay determinados insumos, hay cortes de luz y el está bien. Lo que pasa es que usted parte la pregunta desde la premisa de que esos alumnos efectivamente no van a poder seguir estudiando y esa es una premisa falsa. Entonces no entiendo cuál es el punto. Usted me dice, ante determinada situación, ¿los alumnos van a poder seguir estudiando? Yo le digo sí. ¿Se terminó? Y usted me está pidiendo una aclaración, yo le doy una aclaración. En las mejores condiciones que el presupuesto que tengan las universidades lo permitan. ¿Qué pretende, cuál es la pretensión de que usted pretende de mí de mi respuesta? ¿Qué pretende que yo le conteste? Bueno, esa es la información. Nadie se tiene que preocupar por sus estudios en las universidades en la República Argentina. Punto. Claro, no se van a quedar sin estudiar. Posiblemente las universidades se queden sin luz, sin gas, sin profesores. Sin profesores, sin nada. Presupuesto para funcionar. Pero si ustedes quieren estudiar... Sí, cada uno estudia como quiere también, ¿eh? No es que hay que ir a una universidad para estudiar. Podés estudiar en tu casa. Googlear. Es tremendo. Es muy insultante, ¿no? Es muy enojoso, digamos. Sí. Es muy cínico hay contestar que hacer de ese modo. Hacete cargo, digamos. Si querés vaciar las universidades, como mínimamente, si pones la cara, bueno... Asumí, digamos, qué es lo que estás haciendo. Te violenta. Ese tipo de respuestas no hacen más que violentarte. Sí, bueno, su empatía es más chica que el vasito, ¿viste? Que vasito pequeño tiene. Bueno, a lo que dice Adorni hay una respuesta que es un informe que nosotros presentamos la semana pasada y lo publicó en las últimas horas también el diario La Nación. Advierten que, sin ampliación, el presupuesto para las universidades sería el más bajo desde que se tiene registro. Explícame después cómo hacen entonces los estudiantes que quieren estudiar para ir a estudiar, sin ningún problema, con estas condiciones. Sin una ampliación de fondos, este sería entonces el presupuesto universitario más bajo desde 1997. Así lo señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG, realizado en base a datos de la plataforma Presupuesto Abierto. Con una inflación interanual cercana al 300%, las universidades comenzaron el año, al igual que tantas otras áreas del Estado, con el mismo presupuesto nominal que se asignó en septiembre de 2022. Para funcionar durante todo 2023, ese mismo presupuesto, asignado en septiembre de 2022, sin ningún tipo de aumento, es el que tendrían para todo 2024, sin contar el 300% de inflación que hubo en ese tiempo. Bueno, el ajuste es brutal, en términos reales, ¿no? Eso es lo que están demostrando los números. Y el informe plantea además que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue la más pronunciada en el promedio del gasto público nacional. Bueno, para la principal partida que se destina a los fondos para las universidades nacionales, el programa de desarrollo de la educación superior, la decisión del Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior implicó una reducción del 72% en términos reales. Por lo tanto, según alerta el informe, de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, sería entonces el nivel más bajo de financiación universitaria desde 1997. ¿Se acuerdan? En términos educativos en general, carpa blanca en el Congreso, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, los datos, los números, desmienten al propio gobierno. Los datos oficiales del propio gobierno. Bueno, cambiamos de tema. Tiene que ver con lo mismo, con el ajuste y la reacción del Estado o de los trabajadores estatales. ATE anunció un nuevo paro nacional para el 30 de abril. El gremio comunicó la medida en las últimas horas. La protesta es contra el plan de ajuste, el programa económico del gobierno, los despidos en el Estado. Por otro lado, los estatales declararon persona no grata a Milei y quieren impedirle la llegada al foro
de Yao Yao. Es el foro que se realiza con los principales empresarios del país, que se reúnen desde ayer y hasta el viernes en Bariloche, en el tradicional Hotel Yao Yao, para participar de ese foro de rosca del sector del establishment. Está previsto que Milei vaya el viernes, y desde ATE Río Negro anunciaron un paro y movilización con cortes en rechazo de la llegada del presidente a la ciudad. Así lo explicó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE. Nos enteramos que el presidente va el viernes a Bariloche. Justo sí, coincide, yo hoy tengo responsabilidades nacionales, pero en mi provincia. Y se va a reunir con los empresarios más ricos de la Argentina. Y lo hacen a puertas cerradas en el Hotel Yao Yao, sin que ingrese la prensa. Esos empresarios van a planificar a ver cómo nos siguen empobreciendo. Van a definir ahí las estrategias para ver cómo se siguen apoderando de los esfuerzos de todas las argentinas y de todos los argentinos. Por eso decidimos, en Río Negro, el presidente Milei va a ser declarado persona no grata apenas pise la tierra de nuestra provincia. Y yo llamé a que nuestros sindicatos, los estatales, protesten. Bueno, ahí está entonces la protesta de los estatales, el conflicto en el sector público, pero pasemos ahora al sector privado y cómo está impactando la crisis recesiva en las provincias. Ya hablábamos hace un tiempo de la situación de Córdoba. Vean ahora la situación de Santa Fe. La producción industrial de Santa Fe tuvo su peor registro en 8 años. La caída en el mes de febrero fue del 5,4% y la acumulada del primer bimestre del año llegó al 9%, según datos de la Federación Industrial de Santa Fe, que publicó ayer un hilo en Twitter con estos datos. Explica ahí también que en este contexto las expectativas de cara al futuro cercano también son negativas. De hecho, cerca de la mitad de las industrias recientemente relevadas por el INDEC considera que la demanda interna y la capacidad instalada va a disminuir en el proceso marzo-mayo de 2024. Esta situación trae aparejada, además, algo que venimos diciendo desde hace rato, un impacto en el empleo, que es la etapa que sigue, claro, ¿no? Es la etapa que viene. En este sentido, desde la Federación Industrial de Santa Fe señalaron que la proporción de industrias que proyecta una caída de su dotación de personal es del 21%. El 21,3% de las industrias de Santa Fe anticipan una caída de personal. Y de las horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo, un 29% de caída. Bueno, esto cuadruplica aproximadamente al grupo con expectativas positivas. En Santa Fe están ubicadas, por ejemplo, las dos de las plantas que tiene Asindar en la Argentina, en Villa Constitución y en Rosario, la siderúrgica más grande del mundo, que paró su producción entre el 18 de marzo y el 15 de abril. También en el sector privado, conflicto con los trabajadores de la construcción. La UOCRA se declaró en estado de alerta y asamblea permanente por la falta de acuerdo paritario. El sindicato que lidera Gerardo Martínez apuntó contra la Cámara Empresaria Camarco. Están las discusiones paritarias muy picantes por estas horas, y en este caso desde la organización sindical vienen advirtiendo que con las políticas que pone en práctica el gobierno nacional, el sector se encamina hacia los 80.000 puestos de trabajo perdidos, entre otras cuestiones por la paralización total de la obra pública en todo el país. Esto según informa el portal Mundo Gremial. Es en este contexto, con esta crisis, con estos números, que va Caputo a rezar a Washington con la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional. Hoy se reúnen. El viaje desesperado del ministro para conseguir fondos frescos y renovar el acuerdo fue acompañado por el jefe de gabinete, el mudo, Nicolás Pose. Según informaron, Caputo describirá ante Gita Gofinat los próximos pasos del plan de ajuste. Aspira a diseñar una hoja de ruta que desemboque en un nuevo programa entre la Argentina y el organismo multilateral de crédito que otorgue más divisas para nuestro país. Se supone que eso, en la expectativa de Caputo, le permitiría al gobierno levantar el cepo o al menos aflojarlo sin la necesidad de una nueva devaluación. Cosa que hay algunos que ya están advirtiendo, en especial los agroexportadores, de me parece que si no te alcanza vas a tener que devaluar. Es claro lo que le están diciendo. Yo la mía la tengo. La venta de silos en la zona núcleo centro de la Argentina es récord, de silobolsas. La están guardando. ¿Esperando a qué? A que el gobierno devalúe. Por eso la desesperación, ¿no?, de Caputo de ir a buscar guita, ¿no? La guita que no van a tener, porque los agroexportadores la están guardando, la necesita o del fondo, o dicen también incluso de si es necesario Arabia Saudita, que sea Arabia Saudita. Sí. Ahí ya no hay regímenes autoritarios que vayan. Lo que sea, ¿no? Claro. De un señor que trabaja de viajar. Exactamente. Y otra cosa que el sistema le está pidiendo, incluso el fondo y los sectores de poder, al gobierno, para garantizar o para considerar que este camino de ajuste es viable, es que se plasmen por ley.
para eso es que es tan importante la ley ómnibus o la ley minibús, esta que se empieza a discutir ahora en el Congreso, pero se le empieza a complicar de vuelta al gobierno, porque la oposición que intenta ayudar ahora exige más cambios en la ley ómnibus y se dilata su tratamiento en diputados. El PRO y los dialoguistas, como le dicen, se unieron para pedir cambios y se posterga el tratamiento. Atención con esto porque tiene impacto en el trayecto de la política económica del gobierno. La UCR, Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Pichetto, Innovación Federal, pero incluso el PRO, que se descontaba como un aliado garantizado, unieron reclamos a cambio de su apoyo a la iniciativa del oficialismo. Hay todo tipo de discusiones que tienen que ver también con cuestiones territoriales, etcétera, pero por ejemplo rechazan derogar la moratoria previsional sin una alternativa. También advierten diferencias en relación a la declaración de emergencias. También hay algunas diferencias sobre privatizaciones. Aunque las provincias dan por descontado que la ley va a ser aprobada, el gobierno quiere tener garantizados los votos y por ahora posterga su tratamiento. Dicen entonces que podría llegar al recinto recién en mayo. Bueno, hay una nota ahí de Mauricio Cantando en Letra Plec que explica también que en paralelo el gobierno envió al Congreso el paquete de reforma fiscal que incluye la restitución del impuesto a las ganancias. Atención, trabajadores de esas categorías. El proyecto contempla un piso para la cuarta categoría de 1.800 pesos. 2.200.000 en caso de estar casado y con hijos, etcétera, con una primera escala del 5%. Comenzaría de esto a tratarse la semana próxima y el gobierno confía en que tiene los votos para avanzar. El tema es que acá se empieza a complicar también porque hay sectores como la UCR o Hacemos Coalición Federal que piden una actualización trimestral y no anual para no sumar tantos contribuyentes en un año de alta inflación, es lo que están diciendo los opositores. Bueno, el gobierno eso no lo acepta, así que se está trabando la negociación. Eso que parecía que venía tan encaminado, que Guillermo Franco dice, no, yo ya hablé con todo, está todo bárbaro. Después, cuando bajás a la realidad, finalmente no parecen tener el respaldo político que necesitan en el Congreso para avanzar con su reforma. Ahora, ¿por qué no aceptarían una revisión trimestral por inflación si la inflación se está derramando? Tal vez no esperan que la inflación se derrumbe tan rápidamente. Una cosa es lo que dicen en la tele y otra cosa tal vez es lo que esperan que suceda realmente. Bueno, y hablando de diputados, atención con esto, Internaron a Marcela Pagano, la diputada, que entró en crisis después de, según explicaron, un llamado amenazante para que renuncie a la presidencia de la Comisión de Juicio Político, en la que fue nombrada la semana pasada en esa sesión poco escandalosa que terminó con la salida de Sago como jefe de gabinete de bloque. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bueno, desde la comunicación de Pagano hablaron de que está muy nerviosa por el apriete que está recibiendo por el tema de juicio político. Incluso contaban que los médicos no le dejaron irse de la clínica, que estaba con un estado de crisis muy profunda y con una crisis que obligó a que los que la rodean la internaran luego de recibir aparentemente, según incluso cuentan información que son de los allegados de Pagano, el martes por la noche un llamado amenazante para que renuncie a la Comisión de Juicio Político que pretenden conducir Karina Milei y Martín Menem. Bueno, finalmente la reunión que estaba prevista para hoy se suspendió. Se suspendió la reunión de juicio político, veremos en qué sigue todo esto. Por último, el Senado sesiona hoy para aprobar pliegos de embajadores, los embajadores propuestos por el Ejecutivo. Entre los pliegos que se van a debatir hoy se encuentran los más cuestionados, tal vez uno de ellos el del rabino Axel Banish, el rabino del presidente, con quien viajó a Estados Unidos y demás, como embajador en Israel. Sí. Con lo que ya ha dicho Milei, que quiere además mudar la embajada a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén. Y también está el pliego del empresario Gerardo Bertein como representante ante Estados Unidos. Damas y caballeros, Patricia Bullrich haciendo de las suyas también en la región. Sí, hoy en el menú tenemos la ensalada diplomática del gobierno de Javier Milei después del revuelo que causó Patricia Bullrich por sus declaraciones sobre la presencia de Hezbollah, la milicia libanesa en Chile. La ministra de Seguridad se vio obligada de alguna manera a pedir disculpas. Ya vamos a ir a las disculpas, pero primero, les propongo que escuchemos a la reacción del presidente de Chile, Gabriel Boric. La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. El Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile. Me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Por lo tanto,
tanto, si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden y en la justicia, y que se comunique a través de Cancillería. Pero estas declaraciones por la prensa al tuntún, a mí por lo menos me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería. No, eso no me corresponde a mí, se ve a nivel de Cancillería, lo conversamos con el ministro Van Claveren, pero acá yo exijo respeto con nuestro país. Fuerte, ¿eh? Fuerte respuesta de Boric. Me gustó el, ¿cómo dijo? Tuntún. Sí. No, porque Boric está acostumbrada a ir a la tele y decir cosas. Como si nada sucediera, claro. Sin ningún tipo de chequear información. Claro. Buena política exterior la de este gobierno, ¿eh? Excelente, se está destacando, se está luciendo en materia de política exterior, y aunque tuviera efectivamente información en ese sentido, que no es tampoco que lo hayan demostrado, pero es eso. Lo dijo ayer la ministra del Interior, la ministra Toa, desde Chile, y lo reiteró después en esa entrevista que escuchábamos recién con una radio local chilena. El propio presidente: no se difunde ninguna información por vía de la prensa, sino por vía diplomática o cualquier otro puente que exista, porque existen, ¿no?, entre ambos países. Bueno, entonces el Ministerio de Seguridad argentino sacó un comunicado en el que argumentaron que las declaraciones de Bullrich se habían hecho en el contexto de un análisis de la situación regional, no con la intención de generar miedo o alarma en Chile. Ese comunicado después desapareció, pero bueno, el propio Boric lo había ya republicado, compartido en sus redes sociales, y concluyó el presidente de Chile que había aceptado el pedido de disculpas de la ministra y que daba el asunto por superado. Bueno, vamos a hablar del tiempo. Mejor vamos a contar que tenemos 15 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos cielo despejado, que se vienen días hermosos, después de tanta lluvia que hemos tenido. Para hoy está prevista una máxima de 25 grados y vamos